Entonces, hoy les vamos a explicar la consigna del trabajo práctico de puentes. Se las vamos a estar enviando durante la noche o mañana en la mañana. Bien, ¿cuál es la idea del trabajo práctico? No van a tener un cálculo estructural, sino vamos a enfocarlo a un prediseño geométrico para que ustedes hagan el cruce de un determinado sector, según un relevamiento topográfico que se hizo, van a tener que proyectar, prediseñar geométricamente, tanto longitudinalmente como transversalmente, cada uno de los elementos que van a componer la superestructura y la infraestructura del puente. Bien, previo a ello, entonces, en función de todos los conceptos que se han desarrollado hasta ahora en las clases anteriores de puentes y el sitio de emplazamiento que le estamos definiendo nosotros, para que les voy adelantando, más adelante van a tener un esquema de este estilo, bien, en el cual, en función de un cuadro de datos anexo, van a tener definidos cuál es el ancho del canal navegable, o mejor dicho, con la parte de mayor profundidad, el ancho de las riberas de dicho canal con una zona inundable, un camino de sirga en un lado, y luego tenemos las cotas de los laterales de cada uno de estos sectores, junto con las distancias. Entonces, una vez que definan la sección transversal del mismo, o según los datos, que acá tienen un cuadro de datos en el cual les especificamos para cada uno de los grupos todas las variables que tienen que considerar, van a empezar con el prediseño geométrico de los elementos que componen el puente. Bien. Respecto a los mismos, lo primero que van a tener que hacer es decir cuál es el objetivo del TP, bien, que es, por un lado, estudiar cuáles son las mejores alternativas o cuáles son los posibles tipos de puentes que se pueden utilizar según o en función de la longitud total del cruce, es decir, de costa a costa o de cota de camino a cota de camino a unir. Bien. Luego, en función de eso, decir cuál sería la mejor alternativa. Van a tener que hacer una especie de trabajo de investigación. Dentro de todo es escueto, no es tan en profundidad que tienen que analizar los componentes estructurales o el dimensionamiento estructural, pero sí en función de la longitud total del cauce, o del cruce, mejor dicho, van a tener que buscar construcciones o experiencias de cruces similares, con una longitud total similar, dentro de Argentina o en el exterior, y tienen que hacer un cuadro resumen, en el cual indiquen cuál es la ubicación geográfica. Puede ser un cuadro resumen o desarrollado, es indistinto. El tipo de puente que se adoptó para esa longitud total, la luz y otros temas inherentes al mismo. Anchos de calzada, si quieres, o dimensiones. Adjuntar fotos o esquema del mismo si lo consiguen en internet. Luego del mismo, van a, específicamente para esa luz total que van a calcular del trabajo práctico, van a adoptar un puente tipo tablero de losa, constituido por vigas prefabricadas, y sobre eso van a realizar el diseño geométrico de la sección transversal y longitudinal del puente, superestructura e infraestructura, es decir, tablero, carpeta. Dentro del tablero van a tener los elementos de seguridad, como ser las barandas, iluminaciones, tablero junto con las vigas transversales y longitudinales del mismo, el apoyo sobre los dinteles de las pilas y los estribos. Todo va a ser un prediseño geométrico, aunque algunas dimensiones la van a adoptar. Bien, según justamente lo que ya buscaron previamente de construcciones y experiencias similares de algún tipo de estos puentes carreteros de tablero, van a poder determinar alguna de esas dimensiones. ¿Cuál es el objetivo final? Es que, según el diseño geométrico, que hagan el diseño o el prediseño geométrico de la sección transversal y longitudinal del puente, superestructura e infraestructura, pero para eso se van a tener que basar en la categoría y tipo de camino utilizado en el trabajo práctico 2. Bien. Recuerden que lo que ustedes definieron ya con el trabajo práctico 2
es la sección transversal del camino. Habrán definido los taludes de los terraplenes, las pendientes transversales de las banquinas, de las calzadas, los anchos de cada una de ellas. Entonces, con esos datos van a venir y esos mismos le van a definir el ancho del tablero y otros inherentes al puente. Entonces, todo eso para qué? Ahora acá tienen un detalle de cada uno de los componentes que van a tener que calcular o predimensionar, pero con el objetivo de final de que hagan un plano con la semivista y semicorte, tanto longitudinal del puente, superestructura e infraestructura, como algunos de los ejemplos que mostró David en la presentación del otro día, del viernes pasado, no, del anterior, y también de la sección transversal. Correctamente acotado, es decir, indicando dimensiones, indicar cuál es cada uno de los componentes, cuál es el tablero, cuál es la viga longitudinal, postezada, la transversal, cuál es el lado de apoyo, cuál es la pila, el apoyo de neopreno, bien, el dintel de la pila, y los estribos. Obviamente, incluyan los planos detalles, por ejemplo, si en el corte longitudinal o en la semivista o semicorte longitudinal se ve el estribo, hagan un plano de detalle con su geometría en planta y un corte particular del estribo y el tipo de estribo que adoptaron. ¿Hasta acá estamos bien? Es una introducción igual. Ahora después vamos a ver los otros. Entonces, respecto al diseño, para llegar a ese último objetivo, previamente van a tener que desarrollar cada uno de los ítems y van a tener que calcular o prediseñar geométricamente. La carpeta de rodamiento, es decir, el ancho, las pendientes transversales, el ancho total de la carpeta, incluyendo banquinas y calzada, bien, pendientes transversales y longitudinales en caso de ser necesario. A los fines prácticos, nosotros les brindamos, para que después puedan dibujar, hacer el esquema o el plano definitivo en el plano transversal, del corte transversal, les damos el dato del espesor de la carpeta de asfalto. Bien, que en este caso es un pavimento flexible de asfalto de un espesor de 8 centímetros. Entonces, después van a tener que adoptar dentro de la superestructura cuáles son los elementos de seguridad, dimensiones de las barandas, iluminación en caso de ser necesario, indicar tipo y dimensiones. Para luego proceder al prediseño geométrico del tablero, el cual va a ser isostático, es decir, simplemente van a apoyar en las pilas. Algo que me olvidé de decirles, que ahora se los voy a mostrar en un esquema. Supónganse que ustedes tienen una longitud total del cruce, bien, que según los datos que tenemos más adelante, les da 200 metros de largo. Obviamente para esa distancia no es recomendable colocar o construir un tablero de losas con vigas, bien, sino que van a, por la luz, que es mayor que 50. Por eso van a tener que ajustar o prediseñar geométricamente el puente de manera tal de ubicar las pilas y que cada distancia entre las pilas les quede acorde a las longitudes recomendadas o máximas para las que se puede construir este tipo de puentes. Que eso es lo que está explicado más adelante. Entonces, respecto al tablero, en cada una de las pilas se apoya de manera isostática. Bien, lo que van a determinar es, de la losa del tablero, recuerden que tenemos el tablero está constituido por la losa y las vigas postezadas, tanto longitudinales y luego las vigas transversales. Bien, entonces, el ancho y la longitud del mismo, la longitud va a ser de acuerdo a la distancia entre pilas, y lo que es el ancho según la sección transversal que vengan manejando del camino, específicamente en el puente. Vean ustedes si corresponde o no, según el tipo de camino y la categoría de camino, que tenga o no veredas ese puente. ¿Bien? Lo que sí van a tener que ver también es cuál es la cota del mismo, tanto en la parte inferior del tablero, debajo de las vigas que ustedes van a predimensionar,
como así también la cota de rasante luego de sumarle la altura de las vigas, la altura del espesor de la losa de tablero y la carpeta de rodamiento, entre otros. De manera tal que aseguren el gáribo vertical que se está planteando. Nosotros vamos a plantear, recuerden que el gáribo es la distancia libre que tiene que quedar desde, ya sea el canal o el camino que se está analizando, que pasa por debajo del puente, hasta el mismo, y que puedan circular el vehículo de diseño que se esté previsto. En este caso va a ser el gálibo del Mercosur el que se adoptó para el camino de Sirga, y para el canal van a tener un gálibo hidráulico. Ustedes van a tener que analizar cuál es el que conviene para definir la cota tanto inferior como de rasante del puente. Bien. Entonces, una vez que realizaron el predimensionamiento del espesor de la losa, respecto del espesor de la losa depende mucho de cómo distribuyan las vigas. Nosotros igual le damos un mínimo de 3 vigas transversales por tablero, es decir, una en cada extremo y una en el medio, y que ustedes determinen cuántas quieren colocar longitudinalmente. Les voy a pasar, o les voy a agregar en este trabajo práctico, ustedes pueden buscar información respecto en otros reglamentos, pero una forma rápida de predimensionar el espesor de la losa es la siguiente, según esto. Recuerden que siempre tenemos que luego verificarlo estructuralmente y hacer todos los cálculos que correspondan, y analizar todos los estados de carga. Pero, así como ustedes en tecnología de la construcción vieron formas de predimensionar una viga, una losa, y después en estructura de hormigón vieron el cálculo estructural, en este caso van a tener que el espesor de la losa, en función de las vigas longitudinales, la distancia entre las vigas que ustedes hayan adoptado, siempre es entre ejes la distancia. A ver si puedo anotar. No, pero bueno, no importa. Es decir, entre las distancias entre los ejes, es decir, esta distancia, bueno, no se ve. No puedo. A ver si puedo dibujarlo ahora. Entre ejes de vigas, las distancias entre ejes de las vigas, van a predimensionarlo. ¿De qué manera? De la siguiente, esta es una fórmula que brinda el ASTO, que dice que el espesor de la losa va a ser 1,20 veces la distancia libre entre vigas más 3,05 dividido 30. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0,15 centímetros. Por lo general, en este caso de tableros, estarían en 20 centímetros de espesor, pero bueno, depende mucho de cómo hagan ustedes este predimensionamiento. Y después hay que verificarlo estructuralmente. Pero bueno, pueden usar esta fórmula para calcular el espesor. Como segundo punto dentro del tablero, dentro de la superestructura, luego tenían lo que era la carpeta de rodamiento. Como segundo punto van a tener que justamente predimensionar, acá, realizar el predimensionamiento de las vigas postezadas, longitudinal, y de las vigas de arriostre, es decir, las viguetas transversales. Que en este caso las viguetas transversales son 3 por tablero. Una en cada extremo, es decir, una en cada apoyo, sobre los dinteles, sobre los lados de apoyo y sobre los dinteles de las pilas. Y después ustedes van a determinar la longitudinal, si son 2, 3, 4, bien, eso ya es a elección de ustedes, la cantidad de vigas longitudinales. Pero esta cantidad lo que les va a terminar afectando es el espesor del tablero, por la separación que va a quedar entre ellas, con la fórmula que vimos recién. Bien. Para el predimensionamiento de las vigas postezadas, para determinar su altura, podemos calcularla con alguna de las fórmulas que mostró David el otro día en la clase pasada, la del 3 de julio, que generalmente sería la luz entre los apoyos, es decir, la luz entre las pilas, es decir, la luz parcial, perdón, dividido 20, dividido 18, van a estar en ese orden. Vean después el PowerPoint de la clase anterior. Bien. Respecto a la infraestructura, bien, van a tener que hacer un predimensionamiento del dintel de apoyo de la superestructura, es decir, donde apoyan el tablero con las vigas.
en función de las características de las vigas, y por el otro lado, en función del diámetro de la pila que ustedes adopten. Por lo general, depende de la cantidad de pilas, pueden, si quieren, una forma rápida que podrían predimensionar el diámetro de la misma, es la siguiente: pueden adoptar, calculan todo el peso de hormigón, si bien tienen que calcular las cargas, o adoptan entre 60 y 1,20 m, pero depende de la cantidad, y si no, pueden calcular todo el peso propio del hormigón. Ustedes ya van a tener predimensionado el tablero con el espesor, la altura de las vigas, lo multiplican por el peso específico del hormigón, sacan el peso muerto, pueden adoptar ahí un coeficiente de seguridad del 2, sacan la carga muerta, determinan qué cantidad de pilas tienen, y con esa cantidad de pilas en cada uno de los apoyos, el apoyo isostáticamente, algo simplificado, no es un cálculo muy pesado, muy largo, van a determinar cuál es el diámetro de la pila para verificar la compresión. En realidad habría que verificar la flexocompresión con pandeo. Pero bueno, es una forma que lo podrían predimensionar. Pero adopten un valor mínimo siempre de 60 centímetros, pero la idea es que lo calculen. Bien. Eso también está justamente respecto al predimensionamiento de la pila, que sería el diámetro y la longitud. Después tengan en cuenta, no les va a quedar, pero si definan si es una pila de gran altura o no, porque eso también va a definir el tipo de sección para el plano de detalle que tienen que presentar. Lo que sí también es muy importante es que definan la ubicación de las pilas en función de las características de la sección transversal dada, gálibos, caminos secundarios, entre otros. Es decir, en función del perfil transversal, sería en realidad del cruce. ¿Bien? Dado. Entonces, bien, gálibos, caminos secundarios, es decir, del esquema que tienen más abajo, el cual ustedes van a profundizar y hacerlo en escala, con los datos brindados en los cuadros Excel según el número de grupos. Una vez que ya hicieron el predimensionamiento del dintel y de la viga, ahora vamos a ver bien el esquema, van a tener que definir, en función de las características de la sección del cruce, definir para cada uno de los márgenes, qué tipo de estribo utilizarían. ¿Cuál es el tipo de estribo más adecuado? ¿Abierto o cerrado? ¿Bien? Y justifiquen por qué eligen ese. ¿Bien? Después, obviamente van a tener que hacer las dimensiones en planta del mismo. ¿De qué manera? Ustedes se acuerdan que hace un rato les dije que respecto del TP1 y 2 tenían el predimensionamiento, o ya habían definido la sección transversal del camino que ustedes tenían. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ver que en los datos del trabajo práctico, más adelante, ustedes van a obtener, cuando analicen, puede pasarles dos situaciones. Puede pasarles que cuando ustedes trazan el gálibo, no puedo anotar. ¿Por qué? No se puede anotar acá. Bueno, no importa. Puede pasar que cuando tracen el gálibo, el tablero o la cota de la rasante les quede por acá, por este sector. ¿Bien? O por abajo de la cota del camino a unir, o la cota de los laterales. Es decir, ahí está, les quede por debajo de la cota del camino a unir. Con lo cual van a tener que hacer un terraplenado previo, bien, con alguna pendiente que adopten longitudinal, adopten una pendiente longitudinal mínima. Bien. Por lo tanto, no sé por qué no me deja, pero el estribo, bueno, no me deja, está mal la imagen. Pero van a tener que determinar la altura del estribo, y con la sección del camino, supongamos que le dio 10 metros, ustedes van a tener la cota que va a tener que tener la cota de rasante en ese sector, y en función de restarle el espesor del pavimento, el espesor de la losa de aproximación
y adoptando la pendiente que les damos como el terraplén que conforma el mismo, el terraplén de apoyo, que va a descargar justamente en el estribo, van a determinar cuáles son sus dimensiones, tanto en planta, es decir, las aletas, ahí ya es a elección de ustedes si quieren hacerlo con aletas abiertas, si quieren hacer un estribo cerrado, un estribo abierto, con las aletas a 180 grados, es decir, todas en una línea recta, o que estén inclinadas a 45 grados hacia adentro. Pero eso les va a permitir definir las dimensiones en planta del estribo justo en la cota del terreno, cuando se encuentra con el terreno. Bien. Bueno, entonces dimensiones en planta, considerando la cota de la rasante del tablero calculada, que la losa de aproximación tiene un espesor de 20 centímetros, las cotas de los márgenes y de los caminos a conectar, como así también la del puente, la sección transversal del camino y del puente, y que el talud del terraplén de aproximación se ha adoptado en 6 metros en horizontal y 1 metro en vertical. Es decir, esa es la pendiente del terraplén para verificarle en este caso la estabilidad por el suelo que se esté fabricando. Que se esté utilizando, disculpen. Bueno, después lo que van a tener que hacer es indicar y predimensionar las dimensiones usuales del apoyo del tablero sobre la viga superior del estribo. Que son todos esquemas que están en el Power que explicó el otro día David, ahora los vemos si quieren. Y bueno, y finalmente el tema de hacer los planos de semivista y semicorte y específicamente también de el estribo. Bien. No sé si ahí fui muy rápido o más o menos se entendió la idea del trabajo práctico. Ahora vemos igual los planos. Bueno, entonces, no, bien. ¿Ustedes qué van a tener? Van a tener esta sección transversal del cruce, bien, y como les había dicho, para cada uno de los grupos les fui definiendo las cotas de los márgenes, cuál es el gálibo de navegación o el gálibo en el río, vean ustedes, o del canal, respecto a qué cota del canal lo define, les pasé la cota del fondo del canal, los anchos en el fondo, la de los márgenes del canal, la de los márgenes de la ribera por el sector inundable. También vean que les pasé por acá, por ejemplo, este grupo, van a tener la cota roja del camino de Sirga. Recuerden a qué se definía cota roja. Bien. La cota de rasante del camino de Sirga y el talud del mismo. Con esos datos, lo que ustedes van a poder calcular es esta distancia. Yo le estoy dando como dato el ancho de la calzada y ustedes van a tener que calcular este ancho S en función de esos datos. Cota roja, cota de rasante del camino de Sirga y los taludes de ese camino. Y luego con el resto de los datos forman la sección transversal. También van a tener que verificar el gálibo acá arriba del camino de Sirga para definir la cota del rasante o del tablero inferior. Ustedes vean cuál es la que corresponde, con qué definimos el gálibo. Bien. Bueno, a ver, aguanten un minuto. Lo que les decía de algunos planos detalles son los que están en el PowerPoint de la semana pasada. Bien. En el cual, por ejemplo, teníamos. Vean que acá, en este ejemplo, la luz total L es, podemos decir, capaz que puede ser de 200 metros, pero se distribuyen las pilas de forma tal que cada luz parcial sea acorde con el tipo de puente proyectado. En este caso es un puente de tablero o carretero de 4 tramos. Este es otro caso. Bien. Este es el plano final, digamos, que tienen que hacer, sumándole los detalles de los estribos según el tipo de estribos utilizados. Vean acá en este caso que del lado derecho se observa
En realidad de los dos lados es un estribo tipo cerrado, bien, pero ustedes pueden elegir si quieren de algún lado un estribo abierto. Bien, el espesor de la losa ya lo dije. Acá tienen un esquema transversal, de vuelta a la cota rasante, la carpeta de rodamiento, van a tener el espesor del tablero, van a obtener el espesor de las vigas, haciendo la luz dividido 18 dividido 20. Algunas pendientes transversales, prácticamente estas pendientes transversales van a tener que coincidir con las que ustedes traían del camino rural, no me acuerdo si era el camino rural, pero con las que calcularon en el trabajo práctico 2 y 3, ustedes van a definir, nosotros lo que les fijamos fue la cantidad de vigas transversales. O sea, le dijimos una en el extremo, uno en el punto medio y uno en el otro extremo del tablero. Bien. Lo que sí ustedes van a tener que definir, según la geometría que tengan, es la cantidad de vigas postezadas longitudinales. Bien. Y en función de esos valores van a terminar calculando el espesor del tablero con la fórmula que les mostré antes. Luego van a calcular las dimensiones solamente de este dado de nivelación, no, de este dintel, disculpen, en función de las dimensiones de la pila. Acá tienen algunos elementos de seguridad. Si van a usarlo con cordones el puente, acuérdense de hacer algún elemento de drenaje, sumarle al esquema. Y acá ya vamos con dimensiones algunas sexuales. En este caso, como les decía, ustedes pueden predimensionar el diámetro de la pila, verifiquen que sea según la cantidad de pilas, es decir, calculan todo el peso de este tablero, como está apoyado isostáticamente, multipliquen el peso muerto por 2 como factor de seguridad, es a los fines prácticos de que saquen una dimensión de una pila. Esa la dividen en la carga, como la carga distribuida la dividen por 2, multiplican por la longitud y sacan lo que transfiere cada tablero a una pila. Calculen la pila más complicada, que sería una de las centrales. Bien, vean ustedes cuál, pero vamos a suponer que esto es un problema estático y no tenemos que analizar todas las cuestiones de los reglamentos. Bien, es a los fines prácticos de predimensionar el diámetro o la dimensión de la pila. Y con ese valor calculen la pila como una columna a compresión. Si bien tienen que verificarlo a flexocompresión con pandeo. En función de la cantidad de pilas que definan. No es lo mismo tener, como está por acá arriba, no, ¿dónde estaba? No es lo mismo. No lo encuentro. Pero había un esquema que tengan 2 pilas, este dintel esté apoyado sobre 2 pilas que sobre 3. Bien. Bueno. Una vez que adaptaron el diámetro de la pila, con estas separaciones tipo que tienen acá, van a terminar dimensionando o determinando las dimensiones del dintel de apoyo, y en función de ellas pueden determinar las dimensiones del lado de apoyo, bien, y el neopreno adopten estas dimensiones. La idea es que hagan un esquema tentativo. Y acá tienen la vista frontal o en corte transversal del puente, cuánto tiene que sobresalir el dintel respecto de la viga postezada donde la hayan ubicado. Pues eso, es algo tentativo, pero la idea es que lo predimensionen geométricamente. Y después, respecto a los estribos, luego de determinar la forma en planta, determinen las dimensiones y cómo apoya el mismo. Recuerden acá que David había dicho, acá tenemos la losa de aproximación, falta la losa del tablero y tenemos la viga postezada. Bien. Van a tener que determinar estas dimensiones de acá. Bueno, creo que no me olvidé nada. Bueno, hasta ahí sería